Estás en Radio Q. No te escucho bien, Néstor. Estamos en comunicación con el legislador José Cano. ¿Me escucha ahí, José? Buenos días. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Bueno, te escucho bien, le vamos a dar un poquito de volumen a José y lo está preparando la gente técnica para que lo tengamos a través de CQN TV, también toda la gente que está prendida en nuestro canal de YouTube para que pueda vernos. José, quería arrancar por un tema partidario. Durante mucho tiempo, muchos años, hablamos de esta metodología que tiene el radicalismo en su vida interna y que por ahí no coincide con la realidad cuando llega el tiempo electoral. ¿Qué pasó el domingo en la Convención Radical y cuál es tu postura al respecto? Mira, ha habido una decisión primero de la Junta de Gobierno de convocar a elecciones para el mes de septiembre, en virtud de la evaluación que se hizo de este momento de transición, por lo cual, por lo que uno escuchó, la reunión o el plenario de la convención tenía que ver con adecuar también la decisión que tomó la mesa de la Junta de Gobierno de llamar a elecciones en septiembre. Los mandatos terminan en abril, Néstor, es decir, el partido, las autoridades partidarias, en el mes de abril, o sea, en este mes, se vencen los 2 años del periodo para los cuales han sido elegidos. Es decir, que ahí va a haber un desfasaje entre abril y la convocatoria interna del mes de septiembre. Por lo tanto, yo en lo personal creo que es importante que la convención se exprese en ese sentido y habrá que gestionar en el Comité Nacional de la UCR la prórroga de los mandatos, porque las autoridades provinciales, no solamente en el distrito Tucumán, sino en general, no pueden autoprorrogarse los mandatos. Es decir, que hay que hablar, me parece importante que la convención se manifieste en apoyo a la convocatoria el mes de septiembre y habrá que gestionar, como ya ocurrió recientemente en el distrito Salta, por ejemplo, a fines del año pasado, la prórroga de los mandatos hasta el mes de septiembre, donde ya está convocada la nueva elección interna. Ahora, todo lo demás que he leído alguna nota hoy día en los diarios, me parece que es parte, digamos, de una situación que vive el radicalismo, que obviamente no le hace para nada bien, que seguimos encarnizándose o discutiendo cuestiones internas que a la gente poco le interesan, y hoy el radicalismo tiene 6 legisladores, tiene 3 intendentes, tiene concejales y tiene aparte diputados nacionales, con lo cual me parece que rápidamente el partido tiene que utilizar toda su energía en empezar a trabajar en volver a elegirse en la columna vertebral de la oposición en Tucumán y en la construcción de una alternativa política que después del 2015, lamentablemente, no lo volvimos a hacer. Yo a veces siento vergüenza ajena en estas discusiones que se dan a través de los medios con cuestiones que son absolutamente superfluas, cuando hay jubilados que no llegan a los 200.000 pesos de jubilación, cuando hay 7 de cada 10 niños de tucumanos que están viviendo por debajo de la línea de pobreza, cuando tenemos situaciones que obviamente toda la dirigencia política y la dirigencia en general se tiene que abocar, ¿no? Y no estar discutiendo cuestiones que no creo que a la gente obviamente le interesen. Te voy a hacer una pregunta con la confianza y la frontalidad que nos tenemos hace tanto tiempo. Es casi curioso de ver las disputas internas, y lo digo analizando desde el oficio del periodismo, y que termine permanentemente involucrado el ejecutivo de turno con el personaje que corresponda, y también esa cuestión de que si uno hace un repaso mental nomás de la historia del radicalismo, las grandes figuras, gran parte, excepcionalmente caso tuyo y de otros dirigentes, no terminaron siendo parte de lo que decían combatir. Bueno, yo tengo una mirada por ahí distinta, Chino. Cuando vos formas parte de un espacio político con vocación de poder en serio, no en lo discursivo, pues yo me puedo sentar en este programa con vos y decirte, como por ahí escucho, sí, yo voy a ser gobernador dentro de 4 años, vamos a ganar la gobernación, vamos a hacer esto, toda una estudiantina, una cosa absolutamente vacía de contenido que no se condice con las acciones. Es decir,
Cuando yo te hablo de la construcción de un proyecto de poder, como nosotros intentamos, ¿no? Nosotros, digo, hubo otra experiencia también en Tucumán con Rubén Chevalla, pero digo, cuando vos empezás a encarnar un proceso de construcción de un espacio para gobernar la provincia en serio, el proceso es absolutamente inverso. Hay dirigentes que vienen al espacio, ¿no? Hay dirigentes que inclusive del propio radicalismo que se fueron, o del peronismo. A mí me tocó liderar ese proceso en el año 2015, pero no empezó en el 2015, empezó mucho antes. Ahora, cuando el proceso es a la inversa y los dirigentes se van, vos podés poner el foco en la actitud, digamos, de los dirigentes que se van, que obviamente responsabilidades tienen. Pero a mí me gusta poner el foco en por qué se van. Muchos dirigentes se van del espacio cuando no hay un norte, cuando no hay un espacio político convocante, cuando las disputas son mirarse al ombligo y hablar mal un correligionario y hablar mal del otro, o cuando uno cree que para llegar a ocupar o para poder pelear un cargo en el ejecutivo, gobernador, intendente, lo que tiene que hacer es hablar mal o denostar al otro dirigente que probablemente tenga las mismas aspiraciones. Entonces yo creo que del 2015, después de la elección del 2015, vos fijate que ganamos 4 municipios, porque fue la primera vez que se ganó la capital, porque en las elecciones anteriores la capital la ganaba Alperovich. Entonces después de la intendencia de Martínez Arao, la oposición en Tucumán volvió a ganar la intendencia en el 2015 y ganamos 3 municipios más y un número muy importante de legisladores, de concejales, senadores, diputados nacionales. 4 años después, siendo gobierno nacional inclusive, tuvimos un retroceso brutal en lo electoral. O sea, pasamos de haber peleado una elección que fue fraudulenta, que se anuló, a sacar 19 puntos. Entonces, y 4 años después, la caída fue peor. Entonces, si no nos damos cuenta de ese proceso que no se detiene y seguimos haciendo estas cosas que vos me estás preguntando, la verdad que, bueno, ahí uno puede encontrar muchas explicaciones o muchos motivos de por qué muchos dirigentes se van. Ahora, en el clima de época que se está viviendo, también hay como un replanteo de la construcción política. ¿Ustedes consideran que hay un recambio generacional, que por ahí desde algunos sectores del radicalismo lo plantean? Te lo digo porque uno lo palpa cotidianamente, como que la vorágine te lleva hasta otro lenguaje y hasta otra forma de construir política, donde se va dejando de lado las instituciones, llamarle partidos, llamarle instituciones que configuran un Estado y demás, y empieza el individualismo a decir, bueno, si yo corro y el modelo Milei, si yo juego con mi imagen, puedo construir. Y uno ve que hay aprendices novatos que pretenden construir por ese lado sin darse cuenta que la excepcionalidad es el caso y no la construcción en ese sentido, ¿no? Mirá, la renovación, la política, me parece que es un objetivo que es saludable y que todos nos planteamos. Digamos, yo puedo sentirme en algún punto uno de los principales dirigentes de los últimos años que incorporó a la política de Tucumán a mucha gente que por sí solo no hubieran llegado a hacer absolutamente nada. Y lo digo sin ningún acto de soberbia. En el 2015 llegamos a ocupar, como te decía, 4 municipios, legisladores que nunca hubiesen soñado sentarse en una banca, concejales. En el año 2000, nunca me olvido, en el año 2011 yo puse la cara como candidato a gobernador y un día bajé del avión que venía del Senado de la Nación, un día sábado, y fuimos a Bellavista a levantarle la mano a Sebastián Salazar para que sea como candidato a concejal, y a Cortés, que era un dirigente importante del partido, que puso la cara también en el 2011 como candidato a intendente de Bellavista, y obtuvimos una banca de concejal que hace tiempo el radicalismo no tenía. Y 4 años después ganamos el municipio. Pasó lo mismo en Yerba Buena, pasó lo mismo en Concepción. Es decir, que yo, digamos, creo que nadie puede estar en contra de la renovación y de que se incorporen nuevos actores a la política. Ahora, el problema es que cuando esos actores se suman, le cuesta o le costó muy poco, tienen 0 formación o 0 convicciones. Y si Milei, por ejemplo, dice que el fondo compensador del transporte, el peor acto de corrupción, ellos a los 2 minutos repiten eso, pero le agrega que también tienen vinculaciones con la narcocriminalidad. Y si 48 horas después Milei dice que el fondo compensador del transporte es algo positivo para la provincia,
inmediatamente cambian de posición y repiten lo mismo. Te quiero decir con esto que la renovación no es una renovación boba, vacía de contenido, porque ojo con eso, cuando creemos que somos digamos, el agujero del mundo y nos queremos llevar todo por delante y actuamos con voluntarismo, bueno, los resultados electorales después hay una pared con la cual te das contra la pared y todo lo que construiste y armaste gabinete y hacías cuadros en los pizarrones poniendo quién iban a ser los ministros, eso es digamos, algo vacío de contenido. Entonces yo creo, estoy convencido de eso, que las convicciones, la formación política, por ejemplo, yo me opuse y judicializamos cuando en una oportunidad Cristina no envió el presupuesto al Congreso. A mí me llama poderosamente la atención la crítica a Martín Lustó, por ejemplo, del sector del radicalismo, pero que no digan absolutamente nada de que Milei no haya enviado el presupuesto al Congreso y gobierne manejando el presupuesto con las pautas presupuestarias del año anterior, con una discrecionalidad total. Estaba mal cuando lo hacía Cristina y tiene que estar mal cuando lo haga este presidente. Entonces hay que exigirle que envíe el presupuesto al Congreso. Otro sí digo, a mí no me parece que el silencio de la mayoría de la dirigencia o de los representantes radicales con el Fondo Compensador del Transporte. El Fondo Compensador del Transporte es un fondo que se nutre del impuesto a los combustibles. Es decir, que si el gobierno nacional no envía esos recursos, está malversando los dineros públicos. Y eso hay que decirlo. O el Fondo del Incentivo Docente. O, por ejemplo, cuando se le critica a Lustó el hecho de no haber acompañado el DNU en el Congreso. ¿Cuál DNU? Si varios capítulos de ese DNU están frenados por la justicia. Es decir, no le podemos achacar al radicalismo en general las impericias del gobierno nacional, que por un lado manda la ley ómnibus, pide cuarto intermedio cuando está aprobada en general, desconociendo que si vos volvés la ley a la comisión, que ya está aprobada, empieza todo en foja cero. Que después te manda, que se enfrenta con la vicepresidenta cuando pone en tratamiento el DNU en el Senado, y que ahora está por enviar una nueva ley ómnibus a la Cámara de Diputados, es decir, no define una estrategia. Y honestamente nadie quiere que al gobierno de Milei le vaya mal, porque por el contrario, detrás del gobierno hay muchísima gente que tiene mucha expectativa de que esto cambie. Ahora, lo que no se puede hacer es un seguidismo bobo. Lo que no se puede hacer es ser un aplaudidor cuando uno tiene una responsabilidad en el Congreso. Y hay que acompañar las cosas que estén bien y hay que marcar las cosas que no correspondan. Y ese ha sido el rol histórico del radicalismo cuando le tocó ser oposición. No hacer lo que hace el kirchnerismo, que quiere que al gobierno legítimamente elegido le vaya mal, y en cuestiones que ellos han sido los enormes responsables de muchas de las situaciones que estamos viviendo, pero tampoco hacer, digamos, ser un lampazo de lo que Milei quiera. Me parece Ahora, que esto también se traslada a lo cotidiano de las provincias. Yo ayer hablaba y comentaba de que a mí me causa mucha preocupación el hecho de que hay cuestiones básicas que yo no sé si por desconocimiento o por esta teoría del anarquismo capitalista no se tienen en cuenta y que en algún momento, si las instituciones se sostienen, porque ya hasta esa duda te plantea, van a tener repercusiones y van a tener juicios y demás. El hecho concreto, ayer hablaba con la gente de NACON, hoy día pretendíamos tener alguna entrevista, todos prefieren no hablar. Cerraron la dependencia, pero no les llegó ningún telegrama a la gente. O sea, yo ponía, pero hasta ejemplos pelotudos, digamos, si querés. Va un trabajador a cumplir horario, lo muerde un perro en la puerta y es un juicio porque el tipo está todavía como empleado. ¿No se razonan esas cosas? parece que no. Hay cuestiones, digamos, que ha habido exceso de parte del gobierno que se fue, del gobierno kirchnerista, que tomó el Estado como si fuera un coto de caza. Y a mí me parece bien que los excesos, como pasó cuando asumió Macri, efectivamente se tomen carta en el asunto. Ahora, lo que no me parece bien es que organismos que funcionan, en el caso del ENACON de Tucumán, creo que tiene 3 empleados, y que efectivamente tienen una responsabilidad y un rol que cumplir, se ponga, digamos, en la misma vara y se catalogue de ñoquio, de gente que no trabaja,
a gente que todos los días va a laburar, o como pasó con este joven que es una institución en el Servicio Sí. Meteorológico Nacional. Entonces, me parece que se está bajando un discurso y que aparte en el fondo no resuelve nada. No resuelve nada porque hay corrección en el Estado que hay que hacerla. El Estado tiene que ser lo más eficiente posible y no puede ser un coto de caza de ningún partido político. Pero eso no significa que el Estado no tenga un rol fundamental a la hora de regular actividades que de lo contrario hacen lo que quieran. A ver, se derogó la ley que regula las prepagas. ¿Cuál fue el resultado, Néstor? Porque aparte hay mucha gente que opina, digo, yo escucho diputados, dirigentes de la Libertad Avanza, la verdad, siento vergüenza ajena. Como muchos dirigentes también de mi espacio político, que no tienen la más mínima idea de lo que opinan. La prepaga tiene casi 7 millones de afiliados. Yo fui senador nacional, presidente de la Comisión de Salud y soporté todo el lobby de los 3 o 4 familias dueñas de las prepagas en Argentina que no querían ley. No había ley en democracia, no hubo ley que regule las prepagas hasta el año 2012, cuando yo presidí la Comisión de Salud. Se aprobaba en el Senado, caía en diputados, se aprobaba en diputados con todos los gobiernos le fue bien, a tal punto que cuando vos indagás quiénes son los dueños de las principales prepagas, administran el Banco de Formosa, tienen canales de televisión, es decir, siempre le fue bien. De los 7 millones, hay 1 millón de afiliados que pueden pagar, que tienen capacidad de pago, así le llevan a 400, a 500 mil pesos la cuota. Pero hay casi 5 millones que son derivados de obras sociales sindicales que pagan la mínima, el servicio básico del PMO, y que cuando le aumentaron la cuota al doble o al triple, se tienen que ir al sistema público. Y en muchos casos el sistema público no está dando respuesta porque también viene siendo desfinanciado, no de ahora, de hace mucho tiempo. Entonces, esas decisiones no son neutras. Y yo veo que hay gente que inclusive son afectados por esas decisiones y aplauden, Sí. ¿no? Entonces, Sí, a mí sí. me parece bien que haya libertad de elección y que se le termine el curro a muchos sindicalistas que lo que hacen es transferir la cápita a una prepaga y se quedan con el 25% sin hacer nada. Yo tengo proyectos de ley en el Senado presentado en ese sentido, o inclusive cuando estuvimos en el gobierno de Cambiemos y no se pudo hacer. A mí me parece una buena medida. Ahora, de ahí es que se le dé a las 4 familias que administran las prepagas en la Argentina, que ganaron cifras millonarias, para que lo sigan haciendo, y cuando vos tenés un chiquito discapacitado, te dicen no te lo tomo y no te lo toman, la ley lo obligaba a tomarlo, por ejemplo. Me parece que hay cosas que nosotros no nos podemos quedar callados como dirigentes, porque no va a mejorar absolutamente nada. Es decir, no es una ley controversial que va a mejorar la calidad de la prestación en la salud, todo lo contrario. Está generando un problema más, un sistema que ya de por sí es bastante complejo. Por darte un ejemplo. Te llevo al plano local. Tiempos complejos, sigue en este permanente tironeo de la ley bases, del Pacto de Mayo, y como que las provincias están a la espera de alguna definición, tampoco avanzan en sentirse o buscar alternativas de sustentabilidad. Y hay la confusión eterna que vivo discutiendo, que la nación administra, no es la dueña de los recursos. ¿Cuándo se va a terminar con esto y cómo ves en los próximos meses en Tucumán? Yo creo que el resultado final de esto tiene que ser una nueva rediscusión o discusión de lo que plantea la reforma constitucional del 94, que es una nueva ley de coparticipación. Vos lo decís muy bien, no es que la nación recauda, la nación administra. Entonces, me parece que estamos viendo que también hay, de acuerdo al posicionamiento de los gobernadores, transferencias discrecionales o refinanciamiento de deuda, que en el caso de otras provincias eso no ocurre. Y yo creo que el federalismo es algo que el radicalismo siempre defendió, y en eso reivindico el rol que tuvo el gobierno de Macri, porque efectivamente no castigó a provincias por el signo político. Entonces yo creo que estamos en un momento de una merma de envío a las provincias que está llevando a una situación compleja. Yo digo, si vos eliminás el fondo compensador del transporte solamente para las provincias del norte, que tienen el 25, el 30% de ese fondo, y el resto queda en el AMBA, dice, bueno, aumentaron el boleto en el AMBA, sí, pero lo aumentaron
a 300 pesos promedio, acá vale 800. Entonces, y aparte de eso, quita el fondo compensador, no le manda recursos a las provincias. El proceso con la devaluación que tomó el gobierno nacional en diciembre de pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido brutal, con lo cual en ese punto está generando realmente una crisis en el bolsillo de la gente tremenda, porque el Consejo Deliberante vota el incremento del boleto, porque obviamente los recursos nacionales no vienen. Y el Fondo Compensador de Transporte, te vuelvo a repetir, es un fondo que no es plata que la nación graciosamente le da a las provincias, es un fondo que se recauda con el impuesto a los combustibles. Tampoco se eliminó el impuesto a los combustibles, con lo cual el gobierno nacional tiene más recursos. O vos no envías el fondo compensador, el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente, que es el 25, el 30% del componente del salario de un docente. Sumale que el docente tiene que pagar un aumento que se triplica y tiene menos recursos en el bolsillo, o el gobierno provincial en algunos casos se puede hacer cargo de eso y en otros no. Me parece que hay cuestiones de discusión de los recursos, que en todo caso, digamos, la discusión es si los recursos que llegan a las provincias se usan bien o se usan mal. Ese es otro si tema. Mal, claro, ahí es otro tema. Claro, hay que denunciar. Lo mismo que se toma el ejemplo de Chile, que Chile no hace obra pública. Es mentira. Este año el presupuesto Chile destina 4 puntos del PBI a obras públicas, más de $1.000 millones. Ahora, hay obras públicas por participación público-privada que se hacen, por ejemplo, en las cárceles en Chile, o sea, donde hay, o autopistas donde hay recupero. No decía, ahora, si vos frenás la obra, dejás de financiar la obra pública, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, tienen más de 500.000 trabajadores en todo el país, que en muchos casos están quedando sin laburo. Sí, hay como una falta de conexión entre la realidad y lo discursivo. Entonces a mí yo veo que hay dirigentes de mi partido que acompañan ese criterio, ese discurso, pero en su municipio ejecutan obra con fondos públicos. Claro. Entonces terminemos con la hipocresía, y te vuelvo a repetir, con ser aplaudidores o hacer seguidismo bobo, pensando en cómo yo me posiciono dentro de 2 años o el año que viene, si Milei me pone su listo, no. Porque en todo caso la figura de los presidentes son aves de paso. Pasan 4 años y los espacios políticos, que es lo que hay que preservar, las ideas tienen que quedar. Y te vuelvo a reiterar, Néstor, soy de los que abona que a este gobierno le vaya muy bien. Porque también tengo, como ciudadano argentino, quiero que mi país se ponga de pie. Quiero que el país, no merecemos estar los argentinos en la situación que estamos, producto de muchas cosas, pero entre otras, de los últimos 4 años de un desgobierno absoluto. Ahora, uno ve cosas, cuando ve un ministro de salud que no opina del dengue, o cuando hay laboratorios de producción pública de medicamentos, o que en dice todo que el es país. responsabilidad operativa de los gobernadores, pero no le manda los recursos. Una vergüenza. José, te agradezco la comunicación. Bueno, seguramente vamos a seguir hablando. Que tengas buen fin de semana. Un abrazo grande, Néstor. Pasaba José Cano, legislador provincial.